Bueno, pues buenas tardes, buenas noches, buenos días. No, Depende de dónde estén, ¿verdad? Y a qué hora nos estén viendo, pero hermanos, me da mucho gusto. Bienvenidos, ¿verdad? A la clase de hacedores de discípulos. Me da mucho gusto tener aquí, pues, a mi hermano Roberto Flores, a Alexis, su esposa, con nosotros, ¿verdad? Hermano Armando, Josué. Y bueno, todos los que están también aquí en vivo, ¿verdad? Ah, y bueno, vamos a ver la introducción a este curso de hacedores de discípulos. ¿Y por qué es importante? Y eso es lo primero que me gustaría que nosotros contestáramos esta pregunta. ¿Por qué creen ustedes que es importante eh, ser un hacedor de discípulos? Creo que para comenzar es una de las necesidades que tenemos más grandes nosotros como iglesia, ¿verdad? Pues a mí me interesa mucho aquí el asunto de nosotros, ¿verdad? Y bueno, realmente, según el Nuevo Testamento, el hacer discípulos es un asunto de vital importancia, ¿verdad? Yo creo que los nuevos creyentes merecen algo más que un saludo de mano. Cuando se unen a nuestra iglesia, realmente necesitan una amistad de alguien que está bien centrado en el Señor Jesucristo, que está caminando con Él. Y realmente estas clases de personas son las personas que llegan a tener un impacto con otros nuevos creyentes, ¿verdad? Porque una persona que no sabe ni ha aprendido a caminar con Cristo, pues ¿cómo puede enseñar a otro a caminar con Cristo? Entonces, a través de amistades espirituales, los miembros nuevos aprenderán a crecer, a usar sus dones espirituales y también a sentirse bienvenidos. Por eso, ¿verdad? Creemos que Alexis y esposa, ¿verdad? Se sientan bienvenidos y en familia, ¿verdad? Realmente queremos ser sus amigos, estamos a la mejor disposición para sacrificarnos por ustedes. Entonces, de eso se trata, ¿no? De caminar con nuestros hermanos, equipándolos, orando con ellos, creciendo juntos, y caminando hacia la madurez, porque de eso se trata. Además, es muy importante crecer en el compañerismo espiritual. Siempre hay preguntas, los nuevos creyentes siempre tienen preguntas, y bueno, es bueno que haya alguien, ¿verdad?, que pueda explicarles acerca de cómo está funcionando la iglesia, acerca de las actividades, ¿verdad? O preguntas bíblicas también. Una buena oportunidad para ser compañeros de oración. Y bueno, la palabra de Dios dice en Proverbios 13:20 acerca de la gran importancia que tiene la influencia espiritual. Y es bueno que nosotros podamos echar mano de esa influencia para animar y motivar a los nuevos creyentes. Dice, el que con sabios anda, sabio se vuelve. Entonces, la experiencia ha demostrado que el crecimiento cristiano acelerado se desarrollará naturalmente en un contexto de relaciones espirituales significativas con un creyente amigable y maduro. Entonces, se trata de que nosotros, ¿verdad?, comencemos intencionalmente, decidamos y comencemos intencionalmente a eh, atender, a contestar, a tener un grupo de hermanos con quienes vamos a influenciar, vamos a enseñar eh, y cuidar, ¿verdad? Y ver que vayan creciendo, porque de eso se trata, ¿sí? No se trata nada más de tener hijos. ¿Cómo le llamarían a una madre que tiene hijos y ahí lo abandona? Ya hemos escuchado varias noticias, ¿no? De gente que los lleva y los deja ahí en una cajita, algunos bebés a un lado del basurero. Pues ingrato.
una mujer ingrata, ¿verdad? Y muchas veces eso es lo que pasa. En la iglesia, pues llega alguien, acepta a Cristo, ¿qué hacemos? Ah, pues qué bueno, bienvenido, nos ha dado gusto verte aquí con nosotros. Esperamos que aprendas a leer tu Biblia, a que madures, a que aprendas, ¿verdad? A compartir el Evangelio, pero nadie se preocupa realmente por él, ¿verdad? De darle un seguimiento y estar con él, orar con él. Entonces no queremos que esto sucede ya más entre nosotros. Eso es algo que tenemos que aprender y de eso se trata, mis amados hermanos. En lo personal, yo tuve la experiencia de conocer a Cristo cuando era niño. Ahorita le voy a pedir a mi esposa para que se vaya preparando. Le voy a pedir a mi esposa para que también nos hable un poquito acerca ¿verdad? De su experiencia, de cómo es que ella comenzó a crecer en las cosas de Dios. Yo conocí a Cristo a los 6 años, recuerdo muy bien, y tuve el privilegio, ¿verdad?, de tener unos padres cristianos. Mi papá predicaba, mi mamá enseñaba, y yo estaba en la iglesia todos los días de culto. Entonces en la casa, pues mi papá, mi mamá siempre estaban cantando, siempre me llevaban a visitar, siempre. Cuando él enseñaba, prácticamente yo era su alumno, ¿verdad? Que llevaba la mochila, con la Biblia y con tratados. Así que aprendí con él eh, todas y cada una de las enseñanzas bíblicas. Realmente era muy serio, muy tímido, como algunos de ustedes, ¿verdad? Pero gracias a Dios que el Señor me cambió. Así es que para mí fue una bendición andar con mi papá para arriba y para abajo, con mi mamá. Íbamos a todas partes, siempre entre semana. Estaba aquí y siempre me sentaba en la banca de enfrente, ¿verdad? Ya sea una clase, una enseñanza en una casa, siempre estaba allí recibiendo la enseñanza de parte de mi papá y de mi mamá. Así es que gracias a Dios que tuve la oportunidad de tener a ellos como mis maestros. Porque no se trata nada más de recibir, digamos, una enseñanza de la Biblia, sino que te enseñen con el ejemplo, ¿verdad? O sea, porque muchas veces tú puedes enseñar y luego los que están aprendiendo, ¿qué te van a decir? Pues es que tus hechos hablan tan fuerte que no alcanzo a escuchar lo que me dices. Y entonces es cuando la enseñanza no tiene efecto. Y fíjense, una de las cosas que yo recuerdo mucho de mi papá, que lo considero como mi maestro, ¿verdad? Que me enseñó con su ejemplo, es que había cosas que no tenía que enseñármelas. Yo nada más las observaba en él. O sea, el simple hecho de estarlo observando, cómo se expresaba con los demás, con la gente, qué les decía y todo, ya para mí eso era enseñanza. Cómo abría la Biblia y cómo, ¿verdad?, les hablaba y les exhortaba. Entonces eso lo tuve desde pequeño, desde 8 años, pues hasta los 14. Realmente a los 12 comencé a enseñar en la escuela dominical, ¿verdad? Fue cuando prácticamente, ahí fue cuando me convertí en un hacedor de discípulos. Y bueno, tuve obstáculos, dificultades. Tenía 12 años. Mis alumnos eran de 11 y 10 y algunos de 12 o más. Unos de mis alumnos eran mis hermanos. Cuando estábamos en la clase, ¿verdad? Me decían, ¿tú qué pasas enseñando? Así que eran los primeros que ponían el desorden ahí entre los adolescentes, ¿verdad? Y pues cuando llegábamos a casa, pues ahí me quejaba con mi papá.
Pero bueno, de todas maneras, ya en la clase que estando solos, ya ellos hacían su relajo, ¿verdad? Pero gracias a Dios que este, doy por la oportunidad que tuve de tener pues un maestro, alguien que me enseñó con su vida, con su enseñanza, con el ejemplo, ¿verdad? Así que eh, hoy en día hay necesidad de hombres así. Y eso es lo que yo oro a Dios para que Alexis, Armando, a Roberto y cada uno de los que estamos aquí podamos convertirnos en hacedores de discípulos y buscar y ver la manera, ¿verdad?, de cómo discipular a alguien, atenderlo y cuidarlo en todos los sentidos, ¿verdad? Porque eso es lo que hace falta para que podamos cumplir con el plan del Nuevo Testamento. La primera iglesia, ¿verdad?, de Jerusalén se multiplicó muchísimo en los primeros años. Así es que esperamos en Dios que de esa manera nosotros también podamos multiplicarnos, ¿verdad? Y bueno, vamos a escuchar a mi esposa. Claro, ella no habla mucho, pero vamos a escucharle, ¿verdad?, acerca de su experiencia, acerca de cómo, ¿verdad?, llegaste a conocer a Cristo o cómo tuviste un discipulado o entrenamiento. Y bueno, pues buenas noches. Mi nombre es Amada Salazar y doy gracias a Dios por la oportunidad que Él me ha dado de conocerle a Él como mi Salvador personal. Y le doy gracias a Dios porque pues yo no tuve el privilegio de nacer en un hogar cristiano. Yo conocí a Cristo a la edad de 11 años aproximadamente y mi experiencia fue que aún antes de que yo llegara a conocerle como mi Salvador, yo le buscaba a Él, ¿verdad? En mi ignorancia pues, de la palabra de Dios, lo hacía a mi manera, ¿verdad? Rezando, usando otras cosas, ¿verdad? Pero eh, una vez mi casa encontré un libro negro que yo no sabía qué era. Y pregunté a una de mis hermanas, ¿qué es este libro? Y ella me dijo, es la Biblia. Y le digo, ¿y de qué habla este libro? Me dijo, creo que de Dios. Y desde que ella me dijo que de Dios, entonces yo lo empecé a leer. Desde el libro de Génesis, cada día leía yo. Cuando llegaba de la escuela, corría y leía la Biblia. Así fue como yo llegué a conocer cómo Dios ayudaba a esos hombres de Dios, ¿verdad? Como Abraham, Moisés, y en mi necesidad de niña, ¿verdad? Porque los niños también tienen necesidad de Dios. Entonces, en esa necesidad que yo tenía, ¿verdad? De Dios, yo pude llegar a experimentar la paz que solamente Dios puede dar. Entonces yo le recibí al Señor más tarde, cuando alguien nos invitó a la iglesia, ¿verdad? Una de las amigas de mi hermana, a la misma que yo le pregunté qué libro era este. Ella nos invitó a la iglesia y yo ya estaba prácticamente preparada para recibir el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje de salvación, y ese mismo día yo le recibí como mi Salvador personal. A partir de entonces fui esporádicamente a la iglesia porque pues como solamente iba yo y una de mis hermanas, entonces mis padres no iban a la iglesia. Solamente íbamos nosotras, entonces no era como cada domingo, ¿verdad? Pero a pesar de eso yo empecé a crecer en el Señor, solo a la edad de 15 años, cuando yo estaba a punto de retirarme, ¿verdad? En mi rebeldía de que todos pasamos, ¿verdad? En la juventud, retirarme del Señor y buscar las cosas del mundo. Entonces el Señor me habló fuertemente, ¿verdad? Con la muerte de mi papá. Y entonces fue cuando eso me sacudió fuertemente y fue donde yo decidí buscar a Dios, definitivamente entregarme a Dios. Entonces fue
algunas de mis familiares, ¿verdad? De mi familia, mi mamá, incluyendo a mi mamá, que también recibió a Cristo como su Salvador en el funeral de mi padre. Entonces, pues a partir de los 15 años, 16 años, algo así, fue cuando definitivamente me decidí servir a Dios, ¿verdad? O sea, entregarme a Dios, aprender de Dios y no apartarme de Él. Y así fue, ¿verdad? Con luchas y pruebas y todo lo que un nuevo cristiano, porque prácticamente era nueva cristiana, ¿verdad? En las cosas de Dios. Estaba aprendiendo mucho acerca de la palabra de Dios, pero aún me faltaba porque no había sido discipulada. O sea, a veces me hacían preguntas mis amigas en la escuela y yo no sabía qué contestar porque no tenía las respuestas, no tenía los versículos, no tenía la preparación, ¿verdad? Así que fue de grande bendición cuando a nuestra iglesia le fue impartido un curso de discipulado que se llamó el Cómo tener éxito en la vida cristiana. Son 10 lecciones. Entonces, en estas 10 lecciones se impartió a toda la iglesia, al grupo en general, no se dio uno a uno, ¿verdad? Pero el propósito es que nosotros compartiéramos el discipulado con otras personas. Así que cuando yo terminé de recibir ese curso, ¿verdad? Donde aprendí mucho, donde yo pude tener las bases bíblicas para refutar, ¿verdad? O apoyar mis creencias, mi fe y enseñar también a otros, eso fue de mucha bendición. Y cuando terminamos de recibir ese curso, nosotros mismos empezamos a discipular a otros. Fue cuando yo inicié, ¿verdad? Mi camino, ¿verdad? De hacedor de discípulos. Así que eso fue una grande bendición para mí. Y a partir de entonces yo continué con esas 10 lecciones, compartiéndolas con otras personas para que también pudieran llegar a tener el discipulado. Y bueno, últimamente he aprendido otras lecciones, ¿verdad? De diferentes métodos. Hay muchos métodos de discipulado, pero para mí el básico que yo siempre aprendí fue ese, incluso, pero los otros discipulados, métodos, ¿verdad? También son de grande bendición. Y yo he compartido también el otro discipulado, ¿verdad? Y ahora estamos aprendiendo, creo que uno nuevo, y eso va a ser de grande bendición. Y esa ha sido mi experiencia, ¿verdad? En el discipulado. Vamos todos. Muy bien, pues nos da mucho gusto, ¿verdad? Bienvenidos sean todos ustedes hoy. Y me gustaría hacerles una pregunta. Después de que ustedes llegaron a ser creyentes, de ser unos hijos de Dios, ¿cuántos de ustedes tuvieron el privilegio de tener un amigo cristiano que intencionalmente invirtiera tiempo en su vida y que les ayudó a crecer espiritualmente? ¿Cuántos de ustedes tuvieron esa experiencia? ¿Mano? No. ¿Mano Roberto? Pues yo, pues el hermano Hugo y el hermano Martín también. Amén. Martín Sí. bastante. Él te dio unas enseñanzas, ¿verdad? Qué bueno. Cuando estuviste allá en Honduras, ¿alguien te interesó en ti compartirte algunas enseñanzas? Es que fue poco tiempo, la verdad. Ok, fue poquito tiempo. Bueno, ¿cuántos de ustedes no tuvieron esa oportunidad y en ocasiones tuvieron problemas espirituales a causa de esto? Porque cuando uno no tiene, ¿verdad? Ese apoyo, esa enseñanza, ese amigo que intencionalmente, ¿verdad? Se acerca para ayudarnos, para orar con nosotros, se presentan algunos problemas, ¿verdad? Y, y pues de pronto te sientes o estás solo o te alejas. Eso es una de las cosas que me tienen muy emocionado acerca de este plan
que me gustaría que lo desarrolláramos aquí nosotros, para que nosotros, ¿verdad? Podamos ser de bendición a otros. Y creo que lo pueden hacer ustedes, si nos ponemos en las manos de Dios. Ahora, vamos a abrir nuestro libro de cómo ser un hacedor de discípulos y vamos a participar todos leyendo. Entonces, les voy a pedir que ahorita yo les menciono, ¿verdad? Les digo dónde, en qué momento. Muy bien. Vamos a pedir a Dios su bendición. Vamos a pedir a Dios su bendición a través de una oración. Señor Dios, te damos gracias por este momento tan bonito. Señor, queremos realmente que nos uses. Queremos, Señor, que tú levantes hacedores de discípulos entre nosotros. Queremos, Señor, realmente atender a cada persona que llegue a conocer a Cristo como su Salvador personal en nuestra iglesia, que pueda tener un seguimiento, Señor, consistente, para que ellos puedan tener un amigo, un hermano, Señor, puedan tener respuestas, puedan tener apoyo espiritual, emocional, en todos los sentidos, Señor, para poder crecer, Señor, en el conocimiento, en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Bendice este tiempo y, Señor, oramos para que tú bendigas este proyecto en nuestras vidas. Úsanos. Es nuestro deseo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a abrirlo allí, ¿verdad? Allí en la primer sesión 1, que dice hacer discípulos. Un vistazo. ¿Se lo encontraron? Más adelante. Denle vuelta. ¿Qué página es, José? Número 1, ¿verdad? Sí. Muy bien. Más. Otro. Muy bien. Entonces voy a pedirle a Josué que comience, ¿verdad? Leyendo y el primer párrafo, ¿verdad? Y luego así vamos a ir leyendo todos. ¿Sí? Entonces, vamos ahí a la página 1. Entonces, ¿quieres leer, por favor, en voz alta el primer párrafo? Vamos todos a esta página 1. La página 1. Ajá, y vamos a ir con las... ¿Es aquí? Sí. Ah. Y vamos con la lectura. No, es sesión 2. Sí, es esa. Sesión 1. Ahí donde dice discipulado y hacer discípulos. Muchos conocemos la palabra discipulado. Sin embargo, en este curso estaremos usando el término relacional haciendo discípulos. Vamos a estos dos términos relacionados. Veamos cómo estos dos términos relacionados están siendo hoy usados en la vida de la iglesia. Discipulado generalmente se refiere a la educación cristiana tradicional. Haciendo discípulos se refiere al proceso de la multiplicación espiritual a través de relaciones que equipan y que son uno a uno, tal como Pablo lo experimentó con Timoteo, Tito y otros creyentes en desarrollo. El objetivo ministerial de este curso es el de preparar a generaciones sucesivas de dedicados miembros de las iglesias para que inviertan su vida en el cumplir con la gran comisión. La respuesta de la iglesia al mandato de nuestro Señor pide un desarrollo sostenido de dedicados cristianos que se entreguen completamente a compartir su fe, a ser discípulos y multiplicarse espiritualmente. El reto para nuestra generación es el de modelar este estilo de vida bíblico y poner el ejemplo espiritual correcto. Muy bien, ahora, hermano Armando, ¿quiere leer la otra parte? Para muchos creyentes, el aspecto más intimidante del discipulado es compartir el testimonio, pero no debe ser así mientras maduramos y desarrollamos habilidades de crecimiento espiritual, testificar, llegar a ser el derramamiento natural de nuestra relación con Dios. Muy bien.
Muy bien. Idealmente, el testificar del Señor Jesucristo debe parecerse a un vaso puesto bajo una llave abierta de agua. El testificar de Cristo debe parecerse a un vaso puesto bajo una llave abierta de agua. Ese vaso, cuando ya llega a su límite, va a comenzar a derramarse naturalmente y sin ningún esfuerzo. El Señor describe esta cualidad del testimonio personal cuando dijo, de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, correrán ríos de agua viva. Ahí en Juan 7:38, ¿verdad? Ahora, cuando encuentre alguna pregunta acerca de lo que se está hablando, pues por favor, hágalo saber, ¿verdad? Para poder ver cómo nosotros podemos conocer la respuesta. Hermano Roberto, por favor, ¿puede usted continuar leyendo para nosotros? Amén. Logrando todos su potencia ministerial, primero requiera la disposición para desarrollar una disciplina cristiana. Por esta razón, Pablo exhortó a Timoteo, más bien ejercitarte en la piedad. Timoteo 4:7. ¿Hasta ahí o no? Muy bien. José, ¿quieres continuar, por favor? Este estilo de vida demanda un profundo deseo de seguir creciendo hasta la madurez. También requiere una disposición para ¿qué? Para modelar. Ahí pongan la respuesta. Para modelar. Para modelar lo aprendido y a transmitir esas nuevas habilidades a otros. Al llegar a ser este modelo del Nuevo Testamento, parte establecida de nuestra manera de pensar, nuestra efectividad como cristianos se incrementará constantemente. ¿Quieres leer, Alexis? Sí. Ahí donde dice para entender mejor. Para entender mejor cómo intentamos llevar a cabo la gran comisión, vamos a evaluar la diferencia más grande entre participar en un normal y corto programa de iglesia y un establecido y consistente estilo de vida de ser discípulo. Bien. Mano Armando. Programas de la iglesia. Las iglesias en crecimiento normalmente ofrecen una variedad de excelentes programas y eventos. Sin embargo, casi todos ellos tienen un tiempo programado para su conclusión. Casi todos ellos tienen un tiempo programado para su conclusión. O sea que planes de enseñanza que terminan en un periodo de tiempo. ¿Puede alguno de ustedes darme un ejemplo típico de un programa de iglesia que tenga un tiempo establecido para llevarlo a cabo? concluir? Que generalmente, pues sí, concluye. Pues, por ejemplo, tienes una serie de clases acerca de evangelismo en la escuela dominical. Se toca ese tema por ese periodo de tiempo y se termina. Un mismo discipulado que se termina también. Se termina, ¿verdad? Aunque el discipulado del Señor pues, nunca se termina, ¿verdad? Pero, o sea, ciertos tiempos terminar un discipulado y ejercer el discipulado a otros. ¿Qué pasa normalmente cuando un curso de estudios bíblicos termina? Como el discipulado. Pues hay que poner a trabajar lo que hemos aprendido. Normalmente se olvida. También. Se olvidan de seguir enseñando a otros. No deberíamos. Se olvidan los nombres. O sea que como los libritos que les hemos estado dando sobre el discipulado
fundamentos bíblicos terminan ahí, La basura. en la basura o guardaditos ahí, ¿verdad? Sin usarse, cuando realmente es un material que es para usarse de una manera consistente, ¿verdad? Con Ujú. otras personas. ¿Quiere continuar, hermano? Ahí donde dice el estilo de vida. Estilo de vida de hacer discípulos. Ser discípulos, según el Nuevo Testamento, es un profundo y gratificante Oh, ahí es modo de vivir, modo de vivir. Gratificante modo de vivir. como un estilo de vida, ¿verdad? Gratificante modo de vivir, según el Nuevo Testamento, ¿verdad? Ujú. Este emocionante estilo de vida es continuamente enriquecido por un sinfín de nuevas experiencias en el ministerio personal, a través del amor cristiano expresado en un contexto de relaciones para equipar los hermanos creyentes. Está siendo progresivamente preparados para evaluar y disfrutar su crecimiento espiritual. Mientras este proceso continúa, ellos empiezan a adquirir y a transmitir esas nuevas habilidades de crecimiento espiritual de una generación espiritual a la siguiente. Es así como el hacer discípulos se lleva a cabo y se multiplicó naturalmente en la iglesia primitiva. Muy bien, ¿puede alguien decirme la diferencia entre estos dos métodos? Pues uno es un estilo de vida y el otro es algo temporal. Muy Y bien. el que es estilo de vida se puede transmitir a las siguientes generaciones. Ujú. O sea que viene siendo como una escuela, ¿verdad? Algo que se transmite a la siguiente generación. Por ejemplo, mi padre lo hizo conmigo, tú lo puedes hacer con tus hijos y con tus discípulos, ¿verdad? También. Cuando usted se detenga a pensar en esta diferencia, podría entender por qué este estilo de vida de hacer discípulos tiene el potencial de revolucionar el impacto de las iglesias de hoy. ¿Creen ustedes que aún hoy en día puede tener el impacto que puede revolucionar a la iglesia hoy? El estilo de vida de hacer discípulos. O sea, estilo de vida quiere decir que cada día nos levantamos pensando en qué vamos a enseñarle a nuestros discípulos, a nuestra familia, ¿verdad? Cómo enfocarlos, cómo animarlos, cómo transmitir, ¿verdad? La fe, algunas promesas de Dios, etcétera, etcétera. O sea, ¿quieres continuar ahí? Las equipantes relaciones de vida a vida ayudan al cristiano a desarrollar habilidades de crecimiento espiritual, tales como aprender a escuchar a Dios con un espíritu entregado, llegar a ser consistente con el momento devocional diario, estudiar la palabra de Dios para obtener conocimiento, desarrollar buen carácter y aprender doctrina cristiana, memorizar las escrituras para aumentar la fe o obtener pureza y sabiduría, meditar en la palabra para tener paz interna y compañerismo con Dios, orar diariamente por oportunidades para testificar del Señor, llegar a ser un hacedor de discípulos de la gran comisión de por vida, que se multiplica de forma natural. Bueno, creo que estamos aquí, ¿verdad? Llegando al punto importante, ¿verdad? De los equipantes llegan a ser equipados con la ayuda, ¿verdad? De su hacedor de discípulos, de su maestro, para que ellos puedan desarrollar esas habilidades para crecer espiritualmente. ¿Cómo?
Por ejemplo, una de las cosas que puede uno aprender es cómo aprender a escuchar a Dios. Escuchar a Dios, ¿verdad? Con un espíritu humilde, con un espíritu dispuesto. Escuchar a Dios. Porque Dios nos habla a través de su palabra, nos habla a través de lo que vivimos, acontecimientos, enfermedades, a través de otras personas. Entonces, aprender a escuchar a Dios. Normalmente, mucho de lo que Dios quiere hablarnos y decirnos se nos pasa desapercibido. No alcanzamos a entender qué es lo que Dios quiere decirnos. A través de lo que pasan nuestros hermanos, a través de lo que está sucediendo con nuestros hijos. También otra de las cosas que podemos aprender es la necesidad de poder tener un tiempo a solas con Dios todos los días. La importancia, ¿verdad? De caminar con Dios todos los días. Desde que nos levantamos, ¿verdad? Orar a Dios y depender de Él en cada paso que damos. Ese es algo que necesitamos nosotros aprender. Y por supuesto, todo eso se lleva a cabo con disciplina en nuestras vidas. También otra de las cosas que se necesitan crecer y aprender y madurar es a leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, meditarla, leerla, meditarla, estudiarla para obtener conocimiento. A través de estudiar la Biblia, meditarla, aplicarla a nuestras vidas, es que nosotros vamos a aprender a desarrollar nuestro carácter cristiano, nuestro amor hacia los demás, doctrina cristiana, o sea, enseñanza bíblica. ¿Qué es enseñanza bíblica? Pues una doctrina es La doctrina es sí, doctrinas fundamentales, ¿verdad? Una doctrina bíblica, pues es la enseñanza general de escrituras en cuanto a un asunto, sobre todo cuando se trata de un tema especial como acerca de la Biblia, la salvación, ¿verdad? La segunda venida de Cristo, acerca de la iglesia, acerca del arrepentimiento, etcétera, etcétera. Otra de las cosas que necesitamos aprender y a desarrollar es a memorizar las escrituras. Memorizarlas. Pues aquí Josué aprendió a memorizar muchos versículos, ¿verdad? Por eso nos ha gustado mucho el plan ¿verdad? Del discipulado para niños. De Oanza, ¿verdad? De Aguana. ¿Cuántos llegaste a versículos a decir en un campamento que aprendiste? Como 120. 120 versículos, imagínense. O sea, cuando un niño ha aprendido, digamos, 80 versículos en 6 meses, pues ya es bastante. Imagínate, 80 versículos. O en una semana en un campamento, recita 120 versículos. Tremendo, ¿no? Por supuesto, allí hubo premiación y yo creo que no todos se los aprendió en ese momento, pero creo que por lo menos la mitad sí te los aprendiste, ¿verdad? Se levantaba temprano y se esforzaba para memorizar. Entonces, memorizar los versículos, eso siempre va a aumentar nuestra fe, por supuesto, aunque algunos dicen, pues no se me queda nada, ¿verdad? Tengo mente de teflón, pero en lo que pasa es como el agua, ¿verdad? En lo que pasa las escrituras por nuestra mente va purificando
nuestra manera de pensar y nuestra vida también. Además de que nos da mucha sabiduría, la palabra de Dios. Entonces, tenemos que aprender a escuchar a Dios, tener un devocional, estudiar la palabra de Dios, memorizar las escrituras, meditar la palabra para tener paz interna, porque necesitamos meditarla. Creo que la palabra de Dios puede darnos mucha paz, mucha tranquilidad, y creo que es el mejor remedio para lo que hoy padecemos mucho, el estrés, ¿verdad? ¿Qué otras cosas? El estrés que causa depresión, ¿verdad? Entonces, si nosotros meditáramos en las escrituras, creo que en el aspecto emocional estaríamos más sanos. Orar diariamente por oportunidades para testificar del Señor. Señor, o sea, imagínense levantarse y orar y decirle a Dios, Señor, hoy yo quiero testificarle a alguien, hoy quiero hablarle acerca de mi experiencia cuando llegué a conocer a Cristo como mi Salvador personal. Dame la oportunidad, dame las personas que están preparadas para recibir el mensaje. Por supuesto, no todos están preparados, pero en todas estas áreas necesitamos crecer, ¿verdad? Y por supuesto, a llegar a ser un hacedor de discípulos de la gran comisión de por vida, que se multiplica de forma natural. Entonces, así como Alexis, tú ya te has multiplicado, ahora ya tienes otro Alexis chiquito, ¿verdad? Que es tu hijo, ¿verdad? ¿Tiene el mismo pelo que tú? ¿O en qué se parece a ti? No sé, no me parece. Bueno, tú no posiblemente, pero sí tiene de los padres, ¿verdad? Y de la madre también, ¿no? Nuestros hijos. Entonces, por eso es importante que nosotros seamos unos buenos representantes de Cristo para que nuestros discípulos puedan ser como Cristo también. Ok, vamos a entonces seguir allí el entrenamiento interactivo. A ver, ¿sí puedes leer, hermana? No. Ok. ¿Quieres leer, hija? Ese párrafo ahí. Ahí en la raya es el entrenamiento. El entrenamiento interactivo. Nada más hazlo fuerte. El entrenamiento interactivo de vida a vida será el enfoque primario de este curso. Sin embargo, el aspecto relacional de esta instrucción empezará hasta la 4ª semana de estudio. Para entonces, cada uno de nosotros habremos tenido suficiente tiempo para seleccionar como compañero de equipo a uno de los miembros del grupo. Ahí vamos a parar tantito. El entrenamiento interactivo de vida a vida. O sea que una vida transmitiendo vida a otra vida. Como lo que tú has estado haciendo, Roberto, con tus hijos. O sea que tú estás dedicando tiempo a tus hijos. Eso es el hacedor de discípulos, el que está, ¿verdad? Compartiendo su vida con otra vida. Entonces, este es el enfoque primario de este curso de hacedor de discípulos. Muy bien. Continúa adelante. Durante este entrenamiento relacional de discipulado, todos estaremos haciendo un constante progreso semanalmente mientras practicamos este nuevo misterio. En equipos de todos experimentaremos estas disciplinas espirituales probadas durante el tiempo que estemos estudiando. Esta inspiradora instrucción de 1 a 1 se efectuará aparte de nuestras sesiones semanarias de grupo. Durante estas 7 reuniones de entrenamiento personal utilizaremos un llamado al gozo, material para ser discípulos que puede ser usado por varias generaciones.
se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mateo 28, 18 y 19. Ok, hagamos una pausa para revisar el mandato del Señor. El de Mateo 28, 18 al 20, ¿verdad? La gran comisión. Algunos la han considerado la gran omisión, porque realmente algunos, ¿verdad? Nos hemos olvidado. Nos olvidamos a veces con tantos quehaceres y cosas para hacer y cosas que hacer, pagar y cosas que conseguir. Se nos olvida, ¿verdad? ¿Cuál es, pues, la gran comisión que Dios nos ha dado? Dice que toda potestad, dice, se nos ha dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir. No dice que ellos van a venir, hay que ir a buscarlos, ¿verdad? Ir y hacer discípulos. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para algunos ya el bautizarse ya como que ya pasa, como que ya pasó de moda, cuando realmente no es así, ¿verdad? Porque el bautizarse es una manera de identificarse como un hijo de Dios. Entonces, Dios nos ha dado la autoridad, potestad, todos los recursos para que nosotros podamos cumplir la gran comisión. ¿Ven? ¿Alguno de ustedes recuerda el tiempo en el ministerio del Señor Jesús cuando hizo este importante anuncio a sus discípulos? ¿En qué momento encargó al Señor Jesucristo la gran comisión? ¿Perdón? ¿Al resucitar? Pues sí, o sea, cuando Él resucitó antes de ascender al cielo. Entonces, se puede realmente llegar a la conclusión de que en las horas finales, ¿verdad? Antes de partir, prácticamente unas horas o minutos antes de regresar a la gloria para estar con su Padre Celestial, fue cuando Él dio esta gran comisión. En ninguna parte de la Escritura, antes de la resurrección, encontramos al Señor diciendo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿O ustedes sí lo encuentran? ¿No? Sino fue hasta que Él, ¿verdad?, resucitó y minutos antes de ascender al cielo fue cuando Él encomendó a los discípulos ir y hacer discípulos. ¿Por qué creen ustedes que Él esperó hasta el último momento en su ministerio terrenal para darnos este mandamiento estratégico? Él ya había cumplido todo lo que había venido a hacer y pues ya había resucitado y pues Dios su Padre dice que le había dado ya autoridad sobre todo, el cielo, la tierra, o sea, es la máxima autoridad sobre todas las cosas. Muy bien. ¿Por qué esperó hasta el último minuto? Sí, fue el mandato que dejó el Señor, porque pues, como dice su palabra en Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, fue el mandato que dejó, que murió por todos nosotros, mandó a sus discípulos, o sea, que hicieran más discípulos como ellos, como Él había hecho con ellos. Se puede llegar a la conclusión, ¿verdad?, que ya los discípulos ya estaban preparados para una tarea, estaban listos para recibir esta orden. Y creo que es una orden grande, una orden difícil, es una tarea difícil. Y por supuesto que está clara, ¿verdad?, esta orden que dio a los discípulos. Creo que es la más dinámica orden para que se lleve a cabo a través de todos los siglos. Seguramente lo dio al final porque Él quería, ¿verdad?, que nunca olvidáramos
cuál era nuestra tarea o cuál era nuestra misión. ¿Por qué piensa usted que él dijo vayan? ¿Por qué creen ustedes que él dijo id y hacer discípulos? Porque él fue ejemplo. Porque las personas no buscan a Dios por voluntad propia, sino que uno tiene que ir y llevar el evangelio a que le escuchen. Y fíjense, él dijo id y hacer discípulos. No dijo id y hagan los que acepten a Cristo como su Salvador personal, que sean creyentes. Vayan y hagan creyentes, que se hagan creyentes. ¿Cuál es la diferencia en vayan y hagan creyentes o convertidos a ser discípulos? ¿Hay diferencia? Pues una persona puede creer que, digamos, hay un solo Dios, pero aunque aunque sabe, aunque tiene ese conocimiento, su vida no lo refleja, no lo practica. Entonces, hacer discípulos es ayudar a las personas a que crean en Dios y obedezcan a Dios. Amén. Entonces, de eso se trata, ¿verdad? Que Él quiere que nosotros, ¿verdad? No solamente hay que evangelizar a los perdidos, sino hacer discípulos disciplinados. Porque un verdadero discípulo es uno que está dispuesto a aceptar la disciplina. O sea, son personas disciplinadas. Un discípulo está dispuesto a ser disciplinado. Y es una persona disciplinada. Imagínense, para tener tiempo con Dios, caminar con Dios, hablar con Dios, escuchar su voz, seguir sus instrucciones, tener un tiempo a solas con Dios, leer las Escrituras, compartir las buenas nuevas de salvación, darle la gloria a Dios en todo. Para eso se requiere disciplina, ¿verdad? O sea, de todos los días, leer las Escrituras, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces hacer discípulos fue sin duda el centro del ministerio de la iglesia del Nuevo Testamento. Sin embargo, este esencial método de vida a vida, o sea, que estás transmitiendo tu vida con otro, era tan normal para los discípulos del Señor del primer siglo que fue perdiéndose poco a poco con el tiempo hasta que completamente se ha olvidado en el día de hoy. Eso de estar, ¿verdad? Compartiendo tu vida a otra vida. Hoy, sin embargo, este método altamente efectivo en el ministerio está siendo descubierto e implementado en las iglesias líderes por todo el mundo. Muy bien, entonces la sesión de grupo de la siguiente semana se titula, ¿cómo se titula? Escogiendo ser útil. Escogiendo ser útil es el tema de la siguiente semana, así que hagamos planes para llegar preparados, leyendo con anticipación la lección. Y bueno, vamos a revisar nuestra tarea de crecimiento espiritual de esta semana. ¿Cuál es la tarea de crecimiento espiritual? ¿Quiere leer, hermano Armando? La tarea de crecimiento espiritual dice: cuidadosamente lea la introducción al curso, empezando en la página. ¿Qué página es esa? A 4. 4. De cómo ser un hacedor de discípulos. Guía del alumno. Mientras repasa esta información fundamental, marque sus percepciones personales para el diálogo de la siguiente semana. Tal vez quiera usar un marcador de color. Es la 9. Ese es el número 9. Sí. Es que es un número romano. La B5. 1 y X es 9. Sí, es un 9. Bueno, vamos a
Antes de hacer una oración y despedirnos, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes quisiera hacer algún comentario o hacer alguna pregunta, hermanos? Ahí está el llamado para ser discípulos. Yo tengo muchas ganas de ver, pues, a Alexis como líder. Amén. Con sus discípulos, comenzando pues con su esposa y su hijo. Ahí puedes comenzar. Roberto con su esposa y sus hijos. Y por supuesto, como un estilo de vida. Eso es lo que estamos viendo. ¿Alguno de ustedes quisiera añadir algo? Pues yo, pues lo de la gran comisión va de que Dios la dejó por último, pues yo lo puedo ver de esta manera, de que porque Él vino hacia nosotros a buscarnos, ¿verdad? Y nos dio el ejemplo, así para que de esa misma manera nosotros busquemos a los demás, ¿verdad? Para hablarle de la palabra de Dios. Así como Él vino a buscarnos. Ajá. Y prácticamente lo que vemos en el Señor Jesucristo es que Él dio su vida. Él dio su vida, o sea, una vida entregada para nosotros. 100%. Dio todo. ¿Verdad? Y por supuesto, para poder hacer discípulo a alguien, pues tienes que invertir tiempo, dinero, etcétera, etcétera, ¿verdad? Tantas cosas. Entonces, vamos, como ven, vamos a animarnos. Yo creo que ustedes pueden ser hoy en día una inspiración para otros que se van a animar, ¿verdad? Cuando vean el ánimo, el entusiasmo. ¿Y saben qué? Cuando los ven a ustedes crecer en la fe de nuestro Señor Jesucristo. O sea que van a decir, wow, mira Roberto, cómo ha crecido. Mira Alexis, ¿verdad? Yo no me puedo quedar atrás, yo también quiero ser un hacedor de discípulos. Amén. ¿Verdad? Entonces, oremos al Señor y pedir al Señor, ¿verdad? Que Él nos dé de su gracia. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, porque nos has dado esta oportunidad de estar aquí, tomar esta clase, Señor. Te ruego una bendición, Señor, para nuestras vidas, para nuestra iglesia. Señor, es nuestro deseo poder cumplir con ese anhelo en tu corazón, Señor, de convertirnos en hacedores de discípulos. Señor, que podamos realmente, Señor, dejar ese legado a nuestra siguiente generación. Oramos, Dios, para que tú llames a otros hermanos, varones, hermanas. También necesitamos mujeres, Señor, necesitamos jóvenes que se unan, Señor, a ser hacedores de discípulos. Señor, hay tanta gente, Señor, que viene y nos visita y necesitan un amigo, un compañero, Señor, que se interese en ellos. Por favor, te ruego, Dios, que tú nos permitas a nosotros desarrollar, Señor, este estilo de vida como algo muy natural, Señor, a través de todas nuestras siguientes generaciones. Nos ponemos en tus manos. Danos tu bendición, pues es en los méritos de Cristo Jesús que oramos y pedimos tu bendición. Amén. Amén. Ok, muchas gracias, hermanos. Lisette, yo creo que es tu esposa, ¿verdad, Roberto? ¿O es aquí Lisette? Ok. Bueno, también Chuy, ¿verdad? Está allí. Dios te bendiga, Chuy. Aquí te estamos esperando. Espero verte próxima semana. ¿Verdad? Martín, Nínive, Dios les bendiga. Muchas gracias, hermanos.